Evangelio de San Marcos 1, 29 al 39. En cuanto salieron de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Y acercándose, la levantó tomándola de la mano. Le desapareció la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, ya puesto el sol, le llevaron todos los enfermos y los endemoniados, y la ciudad entera se agolpaba junto a la puerta. Y curó a muchos que padecían diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios, y a los demonios no les dejaba hablar, porque le conocían. Muy de mañana, al amanecer, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, y allí oraba. Salió a buscarle Simón y los que estaban con él, y después de encontrarle, le dijeron: «Todos te buscan». Y les dice: «Vayamos a otra parte, a las aldeas vecinas, para que también allí predique, pues para esto he venido». Y pasó por toda Galilea, predicando en sus sinagogas, y expulsando a los demonios. Palabra del Señor, de la voz de Dios en tu vida. Muy estimados hermanos y amigos, los saluda con mucho cariño su amigo el Padre Pedro. Muy estimados hermanos, hoy este Evangelio de Marcos 1, 29 al 39 nos va a hablar sobre la curación de la suegra de Pedro. Este Evangelio nos lleva a pensar en un detalle interesante en la iglesia, el detalle del celibato. ¿Por qué? Porque si está curando a la suegra de Pedro, obviamente es que Pedro era casado. La mayoría de los apóstoles eran casados. Entonces, ¿de dónde surgió el celibato sacerdotal, el que los padres no se casen? Pues bueno, desde luego, por ese consejo de Pablo, en una carta leída hace unos días, que nos hablaba Pablo, que él aconsejaba que para dedicarse al Señor completamente, tendría que ser así, sin casarse, para dedicarse plenamente. Y así que en el siglo IV, pues ya la Iglesia decide, tomando en cuenta estas enseñanzas muy ciertas, lógicas, y desde luego el gran ejemplo de Jesús, de una consagración total de su vida humana para servir a los demás. Entonces de ahí fue que el celibato sacerdotal se establece como algo bueno, querido por Dios, y los que estamos en el sacerdocio, pues lo hemos hecho libremente con todo el deseo de consagrarnos a Dios, y por eso necesitamos mucho de la oración de todos ustedes, para que nos mantengamos firmes en la fidelidad de nuestro ministerio, en el servicio a Dios y a todos nuestros hermanos. Precisamente eso es lo que habla hoy, de cómo Jesús, al curar a la suegra de Simón, esta, al ser tomada de la mano y levantada ya de su enfermedad, ¿qué hizo ella? Desde luego, se puso a servirles. Esa es la mejor actitud que debemos de tener todos cuando sabemos que Jesús a cada momento nos está sanando, nos está salvando, nos está perdonando a través del sacramento de la reconciliación. Nuestra actitud debe ser como ella, de la suegra de Pedro: servir a nuestros hermanos. Es la mejor forma de agradecer, porque no basta con decir gracias, sino con una actitud de respuesta. La respuesta es servir, el compromiso. Muchos de nuestros hermanos a veces pues se les hace difícil, o se nos hace difícil a todos comprometernos. Muchas veces decimos: yo solo voy a misa y ya, yo acá vivo mi vida. Pero no, Jesús nos ha llamado para colaborar con Él, y desde luego debemos de ser agradecidos. Nos cuesta trabajo también por nuestra actitud en nuestro mundo de hoy, egoísta, donde cada uno pensamos solo en nosotros, más aún desde nuestra educación, desde niños. Desde niños nuestros papás, por tanto amor que nos han tenido, nos han dado lo que han podido y nos han educado muchas veces solo para ser amados, y para amar cuesta mucho. Entonces al bebé desde niño hay que amarlo, pero también enseñarlo a que ame a sus padres, a sus hermanitos, para que en la medida que vayamos creciendo,
seamos buenos cristianos, generosos, amables, que ayudemos a los demás, etc. También se nos menciona otro detalle. Jesús hacía oración, el poder de la oración. Es muy importante orar. El ejemplo de Jesús es que se iba muy de madrugada a un lugar solitario. Necesitamos encontrarnos con Dios. Dios nos escucha, pero necesitamos nosotros buscar los medios, propiciar la oración, propiciar el encuentro con nuestro Señor. Él se iba al monte, a un lugar solitario donde no había ruidos, para poder encontrarse con su Padre Dios en la oración. Y también dice que después de curar a muchos, Él no se dejaba apresar por nadie, porque le decían: Señor, quédate aquí. Ya muchos lo buscaban para seguirlo, y Él dice: vámonos a otros lados. Es decir, el Evangelio debe ser llevado a todos. No es exclusivo para unos. Jesús no es solo para algunos, es para todos. Él es el que nos guía y nos enseña a todos. La misión pues tiene que ser llevada a todas las gentes. También esto puede hacer alusión a que muchas veces algunos misioneros, algunos sacerdotes, de repente somos removidos a algún lado, a otro. Pues debemos de tener esa actitud de decir: donde el Señor me llame, ahí voy. Y el pueblo también tiene que reconocer eso, que los sacerdotes podemos estar ahora aquí, después en otro lado, y que no seguimos a un sacerdote, aunque lo queramos mucho. Seguimos a Cristo, que Él es el que nos salva. El sacerdote, los ministros, los sacerdotes, las religiosas, los misioneros y todos los laicos comprometidos no somos más que instrumentos al que seguimos y amamos, y vamos a colaborar con Él, es a Cristo, nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañe siempre.